Hola a todos. En esta lección vamos a ver el renderizado de plantillas, que es la otra utilidad que tiene nuestro contexto web. Para trabajar con plantillas hay una estructura predeterminada de momento. La estructura predeterminada es tener una carpeta con un nombre puntual y específico que debe llamarse templates y dentro todos los archivos que tienen que ser sí o sí con extensión HTML para evitar confusiones. Entonces voy a tener mi binario o mi archivo .exe y luego junto a mi binario la carpeta templates y dentro los archivos HTML que va a ir procesando mi plantilla. Arrancamos a implementar plantillas. Simplemente vamos a tomar el modelo home que tenemos y vamos a crear nuestra plantilla ahí dentro. Vamos a ir a archivo, nuevo. En la parte de abajo vamos a seleccionar HTML file. Vamos a aceptar. Dejamos todo esto en blanco y le damos a aceptar. Y tenemos nuestro archivo HTML. Ahora lo vamos a guardar. Vamos a buscar nuestra carpeta dist. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar templates. Esto debe ser obligatorio y dentro vamos a poner la plantilla home HTML. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner simplemente un H1 o la plantilla eweb. Simplemente guardo y ya está. Entonces debo tener como estructura mi binario y la carpeta con mi archivo HTML. Esta carpeta backup la crea Lazarus porque estoy trabajando desde Lazarus. Ahora volvemos a nuestro home y simplemente vamos a comentar la llamada del contexto y le vamos a decir a nuestro contexto que renderice el archivo HTML, se llama home HTML. Guardo, voy a construir y voy a ejecutar desde una terminal para estar seguro o para ver si hay algún error. Abro la consola, simplemente ejecuto, tengo mi espacio, así que ahora cuando actualice mi página debo tener renderizada mi plantilla. Lo que puedo probar de hacer es agregar cosas. Por ejemplo, tomo el home, voy a poner un BR, aquí voy a poner una etiqueta y le voy a decir esta es una plantilla HTML renderizada y cierro mi etiqueta. Guardo el archivo, actualizo y simplemente se va a ir cargando. Entonces de esta forma muy sencilla podemos ir trabajando con las distintas plantillas. Lo que vamos a hacer es comenzar a estructurar nuestro proyecto ya pensando en nuestra estructura real y vamos a comenzar a agregar o a trabajar con las plantillas. Voy a detener mi servidor y volvemos a Lazarus para controlar nuestros elementos. Lo que voy a hacer es mover todas estas rutas a un archivo puntual para trabajar de forma sencilla. Así que voy a crear un archivo, lo voy a guardar. Dentro de tengo espacio, voy a crear una carpeta src y aquí adentro voy a tener mi archivo que lo voy a llamar uroutes para hacer referencia a que van a estar las rutas. Importante tenerlo agregado en el archivo principal. Vamos a usar de mi router un web API y por el momento solo eso. La forma de trabajar aquí es para analizar. Podemos crear una clase y las funciones dentro o podemos crear las funciones públicas, es decir, sin una clase e invocarlas directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este ejemplo? Vamos a crear un procedimiento, le vamos a llamar init routes, vamos a pasar R, que va a ser de tipo
TE router y Control Shift C para crear la implementación, donde vamos a tener, por ejemplo, rutas públicas, vamos a tener rutas log y vamos a poner rutas usuarios porque vamos a manejar a futuro varios usuarios y a medida que necesitemos más cosas. La intención de esta estructura es ir dividiendo las distintas rutas o componentes en distintos archivos para que sea más fácil de trabajar. Así que vamos a tener dentro de rutas públicas, vamos a tener el home, que me lo voy a traer desde aquí. Simplemente lo voy a borrar ahí. Y acá voy a llamar a init routes y le voy a pasar el router. Desde el router vamos a tener como rutas públicas R, que es el router que acabo de recibir, el get, la barra y el home, que es la primera página que trabajamos. Para organizar nuestras páginas vamos a mover este home a otro lugar. Vamos a crear otro archivo más y lo vamos a guardar dentro de src. Le vamos a llamar handlers y aquí le vamos a poner upublic y también lo agregamos. En el public también vamos a necesitar el web API. Voy a tomar ahora sí mi ruta del home la voy a cortar completa, voy a quitar los espacios y me voy a las rutas públicas y voy a pegar en la implementación porque es la ruta completa. Simplemente voy a dejar ahora mi plantilla y aquí le vamos a poner página inicio o home para saber cuál es la ruta o cuál es la página en la que voy a trabajar. Como es una declaración pública, debo declararla en la interfaz y me falta ahora en las rutas, en la parte de arriba, llamar a upublic, que es donde están mis nuevos handlers. Vamos a construir. Parece estar todo bien y no tener errores, así que vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar el servidor y vamos a actualizar y no tengo ningún cambio. Quiere decir que está trabajando todo correctamente. Vamos a detener, vamos a crear otra ruta r.get y aquí le vamos a poner about page. Le vamos a cambiar así. Me voy a públicos y este se llama ahora homepage. Vamos a definir about, también va a ser un procedimiento, about page, hctx. Este nombre del contexto le pueden poner lo que ustedes quieran. Va a ser de tipo puntero, control shift C y aquí va a ser página acerca de mí, donde vamos a hacer lo mismo. En una variable tenemos el contexto de context, lo creamos, le pasamos el contexto del navegador y con un try lo que vamos a hacer es ctx render about.html ctx.free y todavía no tenemos nuestra plantilla. Vamos a agregarlo en las rutas, ya está. Vamos a construir y dentro del código estaría bien, pero está faltando en dist nuestra plantilla. La intención de esto es ver qué pasa cuando
estoy llamando un archivo que no existe. Ejecuto mi servidor, actualizo la página, esta está todo bien y el about no existe, simplemente me va a decir que la plantilla que estoy utilizando no existe. Entonces estoy evitando errores y cuelgues o fallos generales que me detengan el servidor. El servidor va a tratar siempre de ir solventando los errores y seguir funcionando a pesar de los errores. Y los mensajes están pensados para que el desarrollador se dé cuenta de qué está pasando. La plantilla no existe, así que vamos a crear una plantilla. Vamos a nuevo, vamos abajo del todo, HTML, le decimos aceptar, vamos a guardar dentro de dist templates about.html. Quitamos todo y aquí vamos a poner un h3. Mi nombre es, vamos a poner un strong Edgardo. Es para hacer referencia a que la plantilla ahora está creada. Si ejecutamos, automáticamente nos carga la plantilla. Entonces tenemos, o mejor dicho, mantenemos la independencia de las plantillas que teníamos con el proyecto anterior. Si una plantilla no está, en lugar de dar un error, nos va a avisar qué es lo que está faltando. Y vamos a comenzar a darle un poco de estructura a las plantillas. Nos vamos a ir al home, vamos a agregar en la parte de arriba el header. Esto lo vamos a dejar y toda estructura HTML va a comenzar con un doctype HTML. Esto es un indicador para el navegador para que sepa qué tipo de archivo está leyendo. Voy a tener una etiqueta HTML que debo cerrarla al final, sí o sí. Y le puedo pasar el lenguaje. Lang igual es. También voy a tener varias secciones. Por ejemplo, voy a tener un head y un body. Analicemos un poquito esta estructura. Toda etiqueta HTML va encerrada entre símbolo mayor y menor. Las etiquetas pueden ser únicas o pueden tener un inicio y un final. Toda etiqueta que defino yo dónde termina tiene que tener una barra. Es decir, abro símbolo de menor, pongo el nombre de la etiqueta, cierro con el símbolo de mayor. Para cerrar la etiqueta debo poner una barra adelante, si no la etiqueta se considera abierto. Es muy importante que las etiquetas que abro, como aquí el H1, la debo cerrar, porque si yo no cierro el H1 y guardo, cuando actualizo mi página voy a tener toda una estructura rara porque me está tomando que la etiqueta comienza en un lado y nunca termina. Entonces va a ser importante a partir de aquí comenzar a abrir y cerrar las etiquetas. Y vamos a tener una estructura que se llama cabecera y un cuerpo. La cabecera es donde nosotros vamos a configurar el CSS y vamos a configurar un montón de propiedades de la página o cosas extras que necesita la página. Y el cuerpo, el body, es lo que interpreta el navegador y lo que se muestra. Pero esto lo vamos a ver a partir de la próxima sección. En la próxima sección nos vamos a dedicar a maquetar 6 o 7 páginas y vamos a ver el HTML y el CSS un poco más en detalle. Vamos a crear las rutas y vamos a maquetar 6-7 páginas, o sea que van a ser unas cuantas clases donde solo vamos a ver HTML y CSS dentro de Lazarus. Vamos a entender cómo funciona para tener una buena estructura visual sobre la cual comenzar a trabajar. Muy bien, los espero la próxima clase.